hurbildu zareten guztioi eta nola ez gure gonbidatuei, ez? Dakizuen moduan, Kuba eguna, kubatarrei elkartasuna agertzeko ospakizuna dugu, ez? Baina ez soilik, ez? Kuban uharteak pairatzen duen blokeo basatiaren salatzeko garrasia ere bada, eta horrela bihurtuko dugu gaurko honetan. Beraz, esan dugun moduan, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak inposaturiko itolarri kriminalaren menpen bizi direnei argi eta ozen, esan nahi diogu hemen gaudela, ez? Bat egiten dugula Kubako herriaren aldarrikapenarekin. Como mencionaba, bienvenidas, bienvenidos a todas aquellas personas que os habéis acercado hoy a esta mañana fría a Bilbao la Vieja, a esa tercera edición del Kuba Eguna, ¿es? Mila esker a todas vosotras y a nuestras invitadas. Como, bueno, seguro sabéis, Donald Trump revertió el acuerdo que habían firmado en su momento Barack Obama y Castro y recrudeció, ¿no?, el salvaje bloqueo que sufre Cuba con más de 243 sanciones que cerraron las principales fuentes de ingreso y de suministro del país. Ahora, Joe Biden, el presidente demócrata, pretende aprovechar la situación de vulnerabilidad económica que está sufriendo la población cubana tras 20 meses de pandemia, bueno, con todo lo que está suponiendo la pandemia en todos los lugares y, bueno, sin los fundamentales ingresos de turismo que hasta hace pocas semanas, ¿no? Y todo ello para impulsar y financiar acciones de injerencia y desestabilización enmascarada muchas veces en estallidos sociales, ¿no? Y, cómo no, con el apoyo incondicional de los medios de comunicación hegemónicos. Este Cuba Eguna, decíamos, que es un grito de denuncia frente a este brutal bloqueo, este embargo que supone una violación masiva, permanente, sistemática de los derechos humanos en Cuba y que es una situación condenada de manera permanente no por nosotras, que lo hacemos, sino por la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, concretamente en 29 ocasiones. Queremos, por tanto, decíamos antes, decían los compañeros, que esta celebración sea un acto de apoyo a la soberanía y a la autodeterminación de Cuba, ¿no?, sumándonos a ese grito internacional que está extendido, ¿no?, de luchar contra el bloqueo, Biden Unblock Cuba. Bueno, mai inguru honetan, baina aldarrekapen orokor hori Kubako emakumeen eta migrazioen gaiekin uztartu nahi dugu, ez? Eta horietan hain zuzen jakin-mina eta arreta jarriko bai ditugu horietan. En la mesa redonda que os proponemos ahora queremos enfocar el bloqueo en el impacto que tiene sobre las mujeres cubanas, ¿no? Y habíamos pensado que qué mejor manera que oír a esas mujeres cubanas que viven entre nosotras o que están entre nosotras y de ahí el título que hemos dado al espacio, ¿no?, que es Cuba, bloqueo, mujeres y migraciones. Y bueno, lo hacemos precisamente, como hemos podido comprobar, en el día, lo que decíamos antes, ¿no?, en la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migradas, una fecha, bueno, estupenda para reivindicar y denunciar, ¿no? Bueno, sin más dilación os voy a presentar aquí a las compañeras que tenemos. Empiezo, bueno, por Milagros Acea, de la Asociación Sierra Maestra. Sigo por Raquel y luego vuelvo a vosotras, Raquel Cadet, de la Asociación Desembarco del Granma, ¿no? Estas dos entidades representan a la emigración cubana patriótica aquí en Euskal Herria, es decir, a esas migraciones invisibles que están interesadamente silenciadas por los medios de comunicación y que sí condenan ese bloqueo, el embargo que sufre Cuba y que apoyan su patria, su tierra, la revolución, ¿no? Y también vamos a aprovechar, bueno, una ocasión excepcional que nos brinda este Cuba Eguna, y es que tenemos a dos artistas aquí con nosotras, las componentes del dúo Jade, que, como decían antes Eneko y Raquel, van a ofrecer un concierto a la 1:30 en el ICA Ateneo. Lamentablemente iba a ser aquí, pero sorprendente y racionalmente el Ayuntamiento de Bilbao ha prohibido que sea este acto en un espacio público y, sin embargo, lo permite que sea en un espacio cerrado, bueno, obviamente con certificado COVID incluido, bueno, pues lo que sabemos, ¿no? Todo coherencia, democracia, participación, la libertad que tenemos, ¿no?
por parte de nuestro ayuntamiento. Ellas son Yanaisa Prieto y Maigret Burricaudi. Y posteriormente, bueno, presentaré también a alguna otra persona que está entre el público, o sea, que hay sorpresas. Vamos, si os parece bien, vamos empezando ya, ¿no? Por no dilatarlo demasiado, ¿no? Empiezo con Mila y con Raquel y con una pregunta sobre la situación, ¿no? Decíamos que la mesa trata el tema del bloqueo y cómo afecta ese bloqueo a vosotras, ¿no? Como mujeres y como migrantes. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se está influyendo como migrantes y como mujeres el bloqueo? Sí. Sí, sí. Hola, ahora sí. Bueno, buenos días y menos mal que no llueve, pero hace mucho frío. Muchas gracias por estar aquí y dando un poquito de respuesta a la pregunta que me acaba de hacer Idoia. Bueno, primero, hoy se celebra, sí, hoy se celebra el Día del Migrante, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí es verdad que como cubanas tenemos que reconocer que los medios de comunicación siempre intentan transmitir que las migraciones por parte de Cuba es porque que las personas migrantes que salimos de Cuba, la mayoría salimos un poco porque estamos en contra de la revolución o porque estamos en contra del sistema o porque Cuba, ellos dan por hecho que es una dictadura. Muchas de las personas que en su momento migramos, a fuerza también de aquel periodo especial que en su momento ahogó económicamente también a la isla, fue una forma de poder migrar regularizadamente, más que nada para poder también ayudar a nuestras familias y a nuestros amigos. El bloqueo en toda su dimensión es una aberración por parte del gobierno de Estados Unidos de querer desestabilizar y de querer mantener un control y un poder sobre la isla que nunca va a poder conseguir. A nosotros desde aquí, desde el exterior, yo por lo menos llevo 28 años para acá, y es verdad que Cuba, con la situación del bloqueo, sigue afectando económicamente a la isla, a la población, y es una aberración por parte de aquellos cubanos que han emigrado también en busca, de una oportunidad, según ellos, mejor, que no quieran reconocer que el bloqueo afecta a la economía de nuestro país. Hoy por hoy, gracias al poder, emigrar y el poder encontrar aquí una forma económica y una forma de trabajo, podemos ayudar a la economía también del país. Eso hay que reconocerlo a través de las remesas que mandamos y toda esa serie de cosas, y ayudar a nuestra familia para que puedan mantener o para que puedan tener una calidad de vida de cara un poquito a esas dificultades que por culpa del bloqueo el mismo gobierno o el mismo Estado cubano se ve en difícil situación de poder conseguir, porque el gobierno cubano, todos sabemos que todas las necesidades del país lo tiene que comprar a tocateja en cualquier parte del mundo. No recibe crédito, no recibe préstamo de ningún tipo, y todo para mantener la economía lo tiene que comprar directamente. Todos sabemos que la sanidad y la educación en Cuba es gratuita. Eso en cualquier parte del mundo ahora mismo, que se llaman países democráticos, como son los países del sur de Latinoamérica, que todos son países democráticos. Por ahí hay niños viviendo en la calle, hay personas sin derecho a la sanidad, hay personas sin derecho a la educación, y son países reconocidos por ejemplo, por el Imperio norteamericano y por Europa. Es decir, que hoy por hoy siempre condenan a nuestra isla y a nuestro país, pero no miran No miran, por ejemplo, otras democracias que son, por así decirlo, una calamidad en cuanto a derechos humanos se refiere con relación a sus ciudadanos. Le paso un poquito a Raquel ahora su opinión. Nelson.
Buenos días. A ver, yo sobre la pregunta era sobre el impacto del bloqueo, ¿no? En cuanto a lo que es la inmigración y la mujer cubana. Bueno, primeramente vamos a empezar diciendo que casi todas las que estamos sentadas aquí nacimos con el bloqueo y seguimos viviendo con el bloqueo. Entonces, la perspectiva que nosotros tenemos es de vivir bloqueado todo el tiempo. Las afectaciones, vamos haciendo un poco de historia, primero como inmigrante. Como todos sabemos, la inmigración es un fenómeno histórico internacional, no es casuístico el inmigrante cubano, es un inmigrante más en el mundo. Sabemos también que la inmigración por lo general en el mundo entero emigran por temas económicos, de cualquier latitud hasta cualquier latitud que tenga una mejor calidad de vida y donde las personas pueden encontrar, bueno, pues otras oportunidades. Mucha de la parte de la inmigración nuestra, la mayoría es por razones económicas, otra por razones familiares, pero como inmigrantes no podemos dejar de resaltar que nosotros, en el caso de ser mujer y inmigrante al mismo tiempo, nosotros procedemos de una sociedad patriarcal, como muchos países, donde la mujer juega un rol importante por unos clichés y una costumbre que tenemos ancestrales, que por lo general lo que es la organización y el sustento y toda la creatividad que tiene que hacer una mujer para mantener y poder desarrollar dentro del seno familiar un poco de equidad y de sustento y de organización, el rol principalmente en el caso de Cuba lo jugamos las mujeres, porque las mujeres en Cuba, aunque por derecho tenemos equidad de género y tenemos derechos e igualdades, en mente, como digo yo, en la mentalidad sigue siendo todavía machista, lo que esto contribuye a que tengamos que doblemente esforzarnos a la hora de llevar todo lo que es la economía familiar. Si tú tienes una economía donde tú, además de que eres una trabajadora trabaja normal fuera de casa y además lleva lo que es el trabajo doméstico y la responsabilidad doméstica, lógicamente el estrés mayor, las necesidades son mayor, el agobio, como así decir, es mayor, porque cuando tú vives y naces en una sociedad donde no hay de nada y lo poco que se puede conseguir, pues son a unos precios elevados. Cuando te mira para un lado las posibilidades de adquirir un producto de primera necesidad está muy limitado. Cuando te vas al médico te das cuenta que un medicamento que le hace falta a un hijo, a un hermano, a un primo, a una familia, no hay la materia prima para fabricar ese medicamento, o el medicamento viene de cualquier país que no puede llegar a donde tú estás para poder adquirirlo. Pues lógicamente como mujer te sientes frustrada y te sientes desanimada por la condición y el estrés que tú constantemente estás viviendo. Pero además de esto, cuando te das cuenta que aunque tú intentes crear, organizar, producir, también tiene limitación para tú también fuera de casa llevar a desempeñar un trabajo determinado o un tipo de producción, todo es bloqueo, porque suelen decir que el embargo, no es embargo, es bloqueo. Cuando se dice embargo es porque te embargan algo, te lo aguantan y bueno, tiene un límite de tiempo, ¿no? Pero cuando te bloquean es la acción que no te dejan avanzar, es un proceso natural que te dicen que no, y cuando tú intentas por un lado o por otro te siguen diciendo que no, pero además cuando buscas alternativa también te siguen diciendo que no. Entonces, como mujer, pues, ¿qué puedo decir? Como mujer cubana, mi voz y mi reclamo va a ser siempre que se suspenda el bloqueo. ¿Por qué se tiene que suspender el bloqueo? En primer lugar, porque están minando o han minado durante 60 años, que cumplimos el próximo mes de febrero, en el 2022, hace 60 años que lo que es la sociedad, el pueblo de Cuba, el hombre cubano, la mujer cubana, el niño cubano, el abuelito cubano, viene padeciendo de un férreo criminal y genocida bloqueo. Y quien no entienda la repercusión que tiene el bloqueo para la sociedad cubana, pues una de dos, o se está posicionando con el bloqueo por desconocimiento o por conveniencia. Y es una realidad de que las mujeres, en este caso, sobre todo la inmigración, es una responsabilidad de denunciar ese bloqueo. En primer lugar, porque es un bloqueo que data de 60 años, que empezó cuando se hizo un proceso revolucionario en Latinoamérica y a alguien le molestó porque era una amenaza. ¿Y qué fue lo que dio? Bueno, pues a estos que vienen ahora y que tienen un éxito, vamos a tratar de aniquilarlo. Si no lo aniquilamos ideológicamente,
lo vamos a tener que aniquilar con hambre y con penuria. Entonces, en esta actualidad todavía hay personas que no entienden qué cosa es el bloqueo de Cuba. El bloqueo de Cuba tan sencillo es que en el mes de noviembre del año pasado, las aerolíneas norteamericanas del pueblo de Estados Unidos pidieron permiso al Departamento de Transporte para mandar insumos y mascarillas a Cuba y donaciones, se lo denegaron. Que viene un gigante como Alibaba y dice voy a mandar y voy a donar a Cuba millones de mascarillas para el COVID-19, se lo negaron. Y cuando seguimos, el bloqueo es algo tan sencillo como que una mujer necesita comprar una almohadilla sanitaria y no la puede comprar, ni la puede producir. Es tan sencillo como que me quedo sin sostén y sin braga y tengo que seguir surciendo en el siglo XXI, no porque no tenga la capacidad de comprarla o el dinero, sino porque no tengo la capacidad de adquirirla. No tengo la capacidad de que me manden un contenedor, no tengo la capacidad de que Cuba necesite que le entre petróleo y cuando hay alguien que se lo quiere donar, ceder o vender, imposibilitan la entrada a una embarcación. Entonces, como mujer, claro, tenemos un doble estrés porque nos sentimos todavía históricamente y en la memoria con una responsabilidad de asumir lo que es el sustento de la unidad familiar. Pero además de esto, como inmigrante tenemos, que le pongo a veces mucho el ejemplo, necesito hacer un envío de una remesa a un familiar. Algo tan sencillo como hacen todos los inmigrantes que están en el mundo, del tercer mundo y que tienen que ayudar a la familia. Y vamos a hacer una remesa y damos 50.000 vueltas porque no podemos. O porque sencillamente vamos a hacer una transferencia, vamos a hacer un envío de un dinero donde la palabra Cuba aparezca y te bloquean la transferencia, igual te mete 4 o 5 meses para que te devuelvan la transferencia y te hacen una investigación como si fuera la Interpol. Entonces, la responsabilidad de nosotros como mujer y como inmigrante, aparte de tener que seguir reclamando la suspensión del bloqueo, también es como patriota, porque que el bloqueo siga significa que Cuba, como un país que tiene su autodeterminación, siga minado. Que además de esto, tenemos sumada toda la campaña mediática, que a eso se sume la campaña en contra también de la mujer y la inmigración cubana, que apoyan todos esos 60 años que hemos tenido de apoyo a todo lo que se llame bloquear a Cuba, imposibilitar a Cuba. Hay gobiernos que son emergentes en Latinoamérica y que por un momento determinado, emergente o no, también han utilizado campañas de descrédito en contra de los profesionales inmigrantes cubanos, que sabemos todo lo que ha pasado con todo lo que es la ayuda médica en Latinoamérica. Seguimos con el descrédito de la inmigración patriótica o no patriótica, que sencillamente quiere que se suspenda el bloqueo. Entonces, como inmigrantes tenemos doble deber. 1, pedir la suspensión del bloqueo y 2, seguir aguantando, como se dice, porque ellos no podrán con nosotros. Es lo que tengo que decir. Pudiera decirte muchas cosas, pero bueno, las personas no soy yo sola, no somos muchas. Bueno, muchísimas gracias. Con mayor claridad creo que no se puede expresar, ¿no? Vamos a sumar ahora a Yanaisa y a Magret y la ronda la inicio con vosotras, pero luego si queréis seguir con la misma pregunta Mili y Raquel, perfecto, ¿vale? Aunque parezca increíble, hay una corriente negacionista del bloqueo que sostiene que no existe ese bloqueo, ¿no? O que apenas influye y que es una excusa para ocultar el fracaso de la revolución, ¿no? Bueno, el vídeo que acabamos de ver en Arroca se mencionaba, ¿no? Siempre me llama la atención, si dicen que es una excusa y que no existe, ¿por qué no acaban con él, no? Y entonces sí se demostraría perfectamente el fracaso de la revolución, pero bueno, eso ahí lo dejo. Esa sería mi primera pregunta para vosotras dos y luego eso, ya digo que si queréis Mila y Raquel aportar algo, pues estupendo. Bueno, muchísimas gracias primero que todo, es que recasco por haber tenido el detalle, ¿no? de invitarnos acá a Bilbao a participar en este acto de solidaridad que tenemos que agradecer, ¿no? Siempre que hay gente de otros lados que apoyan a nuestro pueblo, pues eso se agradece. La pregunta, bueno, sobre si el bloqueo existe o no. ¿Tu nombre es? Raquel decía, ¿no? que a veces el debate se centra en si es bloqueo, si es embargo,
y al final eso como que es un detalle que importa muy poco, porque sea embargo o sea bloqueo o sea cualquier otro nombre que se invente, yo pienso que lo más importante es el objetivo con lo que se hace. Y al final es para, como decía ella, bloquearte. O sea, si tengo al vecino al frente, que está, como decimos en Cuba, no sé aquí si es una mala palabra, pero bueno, jodiéndonos el tiempo entero, la vida entera, cualquier paso que demos. Tengamos o no tengamos la razón dentro de casa, tengamos nuestros aciertos, nuestros fracasos, lo que sea, pero el vecino del frente, todo el tiempo, tratando de bloquear, de obstaculizar, de ralentizar, pues por supuesto que yo creo que es un bloqueo o un embargo, como quieran llamarle, pero es para jodernos, es para no dejarte avanzar. O sea, yo parto, y por favor estoy hablando en mi nombre, o sea, no creo que lo que yo piense sea lo que piense, no me atrevo a decir que lo piense la mayoría, voy a hablar por mí, un poco por Mayre también, de todas maneras, bueno, yo creo que sí, definitivamente existe, y no solamente existe, sino que cada vez se recrudece más, ¿no? Como lo decíamos aquí, o sea, si cuando el mandato de Obama comenzó un cierto deshielo y comenzaron digamos, a revitalizarse un poco, comenzaron a surgir posibilidades de intercambio educacionales, de investigaciones, permitieron a los estadounidenses viajar a la isla, o sea, es que existían unas medidas totalmente opuestas antes de, ¿no? Entonces sí existe que los cubanos americanos muchas veces no pueden mandar remesas, existe que es cierto que los intercambios culturales, en este caso que es el giro en el que nosotros nos movemos, son muy difíciles para obtener una visa, para poder viajar y hacer un intercambio cultural o un contrato, lo que sea, es muy difícil. Hay artistas que lo han logrado, ahí está Simafón que se la pasa girando en Estados Unidos, pero bueno, no es una excepción, no es la generalidad. Existe que las familias estamos separadas y que cada vez es más difícil poder comunicarte, poder viajar, tienes que viajar por terceros países, tienes que meterte en una odisea tremenda. O sea que definitivamente yo no creo que sea un pretexto, una excusa. Que existe también un bloqueo interno en Cuba, que es como nosotros le llamamos, que son nuestros fracasos, ¿no? Porque el proceso revolucionario yo creo que ha tenido aciertos, pero también ha tenido fracasos y eso realmente hay que ser autocrítico. Y yo creo que la crítica empieza por casa y también es justo decirlo. Sí, en Cuba tenemos muchos problemas que son causas directas de nuestros errores. Yo creo que actualmente estamos viviendo como nunca un periodo de reconocer esos errores y de tratar de resolverlos, ¿no? Hay gente, hay rostros, hay personas, funcionarios que sí se escudan detrás del bloqueo para justificar deficiencias. Es verdad, eso también existe, pero eso no anula la existencia del bloqueo estadounidense, no la anula para nada. Y la repercusión que tiene, que bueno, estábamos hablando un poco de la repercusión que tiene en la mujer. Ella lo explicaba, ¿no? Porque haber emigrado acá no las saca de seguir siendo todavía cubanas y de vivir casi lo que vivimos las que no hemos emigrado, las que vivimos allá. Como mujer, sí, tienes el peso en la casa, tienes una responsabilidad que te la van imponiendo y a la vez tú la vas naturalizando, y hay un momento en que yo, como mujer, mi experiencia es sentirme casi responsable directa del bienestar de mi familia. Si además te toca una familia con problemas de salud, como es mi caso, por ejemplo, con un padre ciego que tuvo que dejar de trabajar, ya, porque sí, la vida no le fue bonita en ese sentido, con una madre también con una cierta edad, enferma, entonces yo me echo a mis espaldas la responsabilidad de hacer que mi familia prospere. Lo intento desde mi profesión, en este caso la música, y te encuentras con dificultades que generan en una frustración, vacío, dolor, tristeza, porque estás rodeada de escasez. Desde la experiencia más cotidiana y más básica, como ella decía, ponía ese ejemplo de necesitar almohadillas sanitarias, allá les decimos íntimas, se reía ayer alguien me decía, hay íntimas que comen. Bueno, sí, íntimas, y tienes que salir a buscarlas. Y no hay, sencillamente, y tienes que echar mano a soluciones bastante primitivas a veces,
Yo he vivido esa experiencia, o sea, no es que, no puedo decir estadísticamente es la mayoría de las mujeres cubanas, pero yo la he vivido y me parece que sí, me atrevería a decir, me imagino que muchas hemos pasado por eso. Se te convierte en un desgaste físico, emocional, el trasladarte. El transporte en Cuba es uno de nuestros grandes problemas a nivel económico, ¿no? El transporte, el petróleo, la escasez, y se te convierte en una experiencia dolorosa, porque cuando ya logras montarte en un bus, como le dicen acá, ahí empieza otra aventura porque es un bus repleto, excedido, o sea, son necesidades básicas, no estoy hablando de una prosperidad basada en determinados lujos que también son, válidos. Si vamos prosperando, cada vez queremos un poquito más, no es llegar al consumismo, pero hablo, por ejemplo, en mi profesión del Internet. No del mal uso que le damos la mayoría al Internet, del buen uso que yo le puedo dar, del buen uso que le he comenzado a dar una vez estando aquí ya, que tengo un poquito más de acceso a él, y si quiero armonizar un tema, si quiero indagar en un ritmo, ya esto es relacionado directamente con mi profesión, ¿no? Y el impacto que tiene. Entonces, todas esas escaseces, muchas de ellas tienen que ver directamente con ese vecino, a mí me parece, en mi humilde opinión, que no te quiere dejar avanzar. Y es curioso, yo leí hace poco una entrevista de Silvio y también he leído opiniones de otras personas, que justo cuando en nuestro país se está tratando de actualizar, de dinamizar, de cambiar, estamos atreviéndonos a dar pasos que inexplicablemente estaban ocurriendo de manera muy lenta y están agilizando un poco, es verdad que falta muchísimo y que hay que agilizar todavía más, pero justo entonces se recrudece el bloqueo, entonces hay algo como que no te juega la lista con el billete, entonces, que existe, ¿no? Si ellos mismos lo reconocen. Hace poco un senador, creo, de Estados Unidos le reclamaba a Biden, del Partido Demócrata, cambiar la política con respecto a Cuba, porque es una política que afecta sobre todo al pueblo de Cuba, a personas como nosotras de a pie, que todos los días tenemos que salir a la calle a sobrevivir. Entonces, bueno, no sé, por ahí. Yo, en un momento, agradecerle a ustedes, ¿no?, por invitarnos y por la valentía de estas cubanas, ¿no? Y entonces, decir en un momento que venimos de vivir 2 años intensos allí en esta situación de la pandemia, y realmente estamos muy tristes por la situación que tiene nuestro país en este momento. Creo que es una situación especial, similar a la que vivimos en los años 90, no tanto como eso, pero sí parecido. Y lo único que puedo decir es que sí hay que desatar todos los cordones, ¿no?, los externos y los internos también. Y básicamente siento que tengo que seguir soñando de alguna manera, soñando mi país. Muchas gracias. Otra gran campaña acusadora de Cuba se focaliza en la falta de libertades existentes en la isla, ¿no? Y de manera específica en la falta de libertad artística, ¿no? Vosotras sois artistas, sois trovadoras, no sé, ¿cómo sentéis, ¿no?, esa otra campaña general que se utiliza contra Cuba? Bueno, de censura y de libertad se pudiera estar hablando, ¿no?, debatiendo muchísimo. Yo lo que creo es que justo hoy, como Cuba está viviendo una apertura en todos los sentidos, los reclamos hoy han cobrado otra vida en Cuba. El entorno de las redes ha contribuido mucho a eso. Antes, imagínate, la gente no tenía oportunidad de expresar, digamos, públicamente su sentir. Lo hacía, bueno, en el boca a boca, en la queja del cubano, que el cubano se queja todo el tiempo aquí en el espacio más íntimo, ¿no? Pero claro, las redes llegaron y la gente aprovechó y vio en las redes una oportunidad de
que tiene su parte positiva cuando lo que prima es el amor, el cariño, la crítica, pero desde ahí, y tiene, bueno, su lado negativo cuando se usa se malusa para denigrar y, en fin, ya sabemos. Ahora mismo en Cuba se está viviendo como un movimiento de reclamos por parte de muchos intelectuales, artistas, es cierto, y piden que se reconozca más la diversidad que somos. El concepto de unanimidad en Cuba ha primado durante todo el proceso revolucionario, ha primado. Yo creo que en algún sentido nos hizo daño, porque es inhumano pensar que todo sea aprobado por unanimidad, no es posible, ¿no? Pero bueno, digamos que pasó, que dejamos que pasara, que iba con los tiempos también, todo depende de los tiempos que se estén viviendo. Y ahora cambió y sí, hay reclamos por parte de muchos intelectuales y artistas, ya te digo. Eso no quiere decir que la censura en Cuba, que ha existido, como yo creo que existe en todos los países, esté recrudecida en estos momentos, ni esté siendo agresiva, sino que al contrario, que del lado de allá hemos aprendido quizás a reclamar más y entonces el enfoque que se le está dando es diferente. Yo lo veo más desde ese lado, de que yo quizás me atrevo ya más a publicar lo que siento, a socializarlo o a reclamar más y no del lado de que el gobierno o nuestros dirigentes estén como que censurando de manera agresiva cualquier... más o menos por ahí yo creo que va la cosa. Sí, hemos mencionado que Yanaisa y Maigret componen el dúo Jade, lo que hemos dicho, luego a la 1:30 vamos a tener ocasión de disfrutar de su música. Sois un grupo de La Habana que os presentáis como trova, feminista, afrocubana y afrocaribeña. Bueno, lo dicho, luego a la 1:30 vamos a poder gozar de vuestra música, pero bueno, leía por aquí que os describís como música tradicional cubana con influencias indígenas, africanas, europeas, de fusión multicultural. Y concretamente, lo vais a presentar el disco Para besar de otro modo. No sé, ¿nos podéis contar qué es eso de la trova feminista afrocubana? Y qué nos vais a ofrecer, si queréis contarnos algo de esa parte artística que vamos a poder disfrutar luego. Estas definiciones las pone Yanaisa, que es la jefa, que es creativa. A ver, primero... ¿Quieres hablar por esto? ¿Ah? Sí, ya volvió. Bueno, a ver, las etiquetas se nos dan muy mal o bien, sí, bueno, pero que es difícil, ¿no? Porque a veces te van a presentar, la gente te pide un poco y ya me ha pasado varias veces, ¿no? Parece que hay que darlo todo muy masticadito, porque como hay aún entre paréntesis para que la gente diga, o esto, puedes tener la libertad, pues así literal. Y ya, el día que nos hagan una entrevista y salga en la primera portada del periódico de Bilbao, vamos a ver, somos un dúo de mujeres, claro, afrocaribeñas. Cuba es África, es Caribe, es Cuba, y nosotras somos eso, claro. Nuestra música tiene que ver con la música tradicional cubana. Ahí está en la base, en la raíz de nuestra música, está la música tradicional cubana, está la música popular cubana, que para orgullo nuestro es una música muy rica, con una infinidad de géneros y de estilos y de ritmos. Y a lo largo de nuestra carrera hemos ido, digamos, creciendo en ese espíritu feminista, que no puedo decir que haya sido desde la base, desde nuestros inicios, sino que cada vez hemos concientizado más un poquito lo que podríamos hacer desde nuestra música, con respecto a las mujeres, a los derechos de las mujeres. Entonces, ahí estamos. Vamos, quizás eso es un ideal que alcanzar y no tanto una realidad, pero siempre un ideal es parte de tu realidad, porque es hacia donde vas y todo lo que haces va en pos de eso. Así que sí, africanas, afrocubanas, afrocaribeñas, feministas, por ahí. Todos los días estamos aprendiendo. Exactamente. Genial. Pues luego a la 1:30 estáis invitadas a disfrutar de esa música, ¿no? Bueno, vuelvo con Mila.
Tú, bueno, eres una persona muy conocida en Bilbao, una verdadera activista, ¿no?, por los derechos de las personas migrantes, ¿no? Y tienes mucha relación, obviamente, con mucha gente de muchos lugares, de muchos países, y algunas de estas personas con graves situaciones de persecución, de opresión en sus lugares de origen, ¿no?, que obligan muchas veces pues a tomar la decisión de emigrar a otros lugares, ¿no? ¿Qué sientes, ¿no?, cuando algunas de las personas llegadas de Cuba se definen como exiliadas, refugiadas? No sé, ¿qué te hace pensar todo ello? Bueno, mirando y viviendo de muy cerca, la realidad ahora mismo en Bilbao de las personas migradas que han pedido asilo político, por ejemplo, de otros países, mirando un poquito de cerca esa realidad, que hoy mismo contamos con más de 400 personas viviendo en la calle. Tenemos el caso ese que estoy ahora muy cerca, gracias al valor que me ha dado, bueno, ese activismo que me ha enseñado la revolución, a ser solidaria, a ser empática, pues eso ha construido en mí una sensibilidad y una empatía hacia las personas que ahora mismo están en la calle. De hecho, la solidaridad es un valor que nos ha inculcado mucho la revolución, de poder reconocer, no sé, la calidad humana que tienen las personas de origen, de otros orígenes, ¿no? Aquí ahora mismo, con la situación que tenemos de calle en Bilbao, por ejemplo, la asociación nuestra se solidariza mucho ahora mismo tenemos muchos jóvenes de origen árabe, tenemos personas también con el tema este que ha pasado ahora en Colombia, por ejemplo, ha venido mucha gente también pidiendo asilo, refugio y se encuentran con una situación bastante extrema. El tema de la pandemia ha marcado un antes y un después y desde la asociación nosotros hemos tenido, gracias a la colaboración que tenemos cercana por parte del Ayuntamiento de Bilbao, mayormente con los técnicos del Ayuntamiento, porque para mí, mi respeto a todos esos profesionales que trabajan también un poquito por conocer las realidades, ¿no? Entonces, gracias a esa cercanía que hemos tenido con algunos técnicos del Ayuntamiento de Bilbao, justo con el tema de la pandemia, hemos podido, por ejemplo, orientar y ayudar a muchas personas que en plena pandemia, viviendo aquí, acabando de llegar, pues al final traían unos presupuestos, unos fondos que se les agotaron porque no encontraron trabajo ni por economía sumergida y se vieron en una situación de que casi quedan en la calle también. Es decir, que la problemática que hemos vivido después de la pandemia también es bastante, se avecina un futuro bastante crudo. Entonces, bueno, yo creo que me he desviado, ¿no?, de la pregunta. O sea, te preguntaba eso, básicamente, pues eso, me consta que estás en relación con diferentes personas migrantes y Sí, eso ahora. decimos, ¿no?, con situaciones súper duras, ¿no? Y que hay veces que claro, Sí. los medios de comunicación intencionadamente ponen el foco, ¿no?, en esas En el tema personas de Cuba, cubanas sí. que, bueno, pues Sí, que... sí, los medios de comunicación ponen el foco en querer desestabilizar, por ejemplo, esa revolución cubana que, a pesar de todas las dificultades y todas las vicisitudes que tiene para administrar cada céntimo que tiene en su economía, pues intentan siempre desacreditar. Hay que reconocer, por ejemplo, la problemática que ha tenido Cuba en plena pandemia, entre que se ha encontrado con la pandemia, de las dificultades que tiene al acceso de los recursos sanitarios. Cuba se encuentra con huracanes, se encuentra con ciclones, ha tenido una sequía. Es decir, que hay muchos factores que influyen para que la economía cubana no sea lo más opulenta posible, pero ha sabido administrar los fondos para conseguir una vacuna que ni en los países más ricos se ha conseguido, ni en los países más ricos se ha podido conseguir esa vacuna. Hoy por hoy Cuba, por ejemplo, los otros días salió en las noticias, reconociendo la ETV2, por ejemplo, que Cuba y China han sido los únicos países que hoy por hoy tienen vacunado a todos sus ciudadanos, incluidos a los niños. Es decir, que es una dificultad que ahora mismo los países desarrollados se encuentran, ¿no?, a cuenta de los negacionistas y toda esa serie de factores, que todavía su economía puede ir a peor.
En estos tiempos, económicamente, este país, mira todo lo que ha subido sus costes económicos con el tema de la electricidad y lo que va a ir subiendo. El tema de la electricidad es una cadena ahora mismo de subida de precio y de descontento social, porque la electricidad con la subida es el motor de la economía y de la producción, y hoy por hoy, yo que también estoy en la línea del emprendimiento, me he encontrado que los productos cada vez se están encareciendo a cuenta de la subida del plástico, la subida del papel, la subida del cristal y una serie de factores que al final, económicamente, paralelamente vamos a estar viviendo, no sé, como una desestabilización y un descontento social a futuro. Mencionabas ahora esa manipulación, porque lamentablemente muchas veces esas noticias difícilmente las oímos, ¿no? Sobre todo en medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero tú también, ¿no? A nivel personal has sufrido la manipulación mediática, ¿no? Sobre tu persona, sobre ti misma, por ser una cubana que vive fuera de tu país, ¿no? No sé si nos quieres compartir algo en este sentido. Mira, ahora mismo acabo de llegar aquí. Yo, por ejemplo, a mí las redes sociales, para bien o para mal, hay una cosa que me he dado cuenta socialmente, y eso está pasando también aquí. Hay mucha gente que se dedica hoy a estar indagando por las redes sociales. Acabo de llegar aquí, me han comentado, bueno, un comentario que han hecho negativo sobre mi persona en Instagram. Yo hoy por hoy no tengo ni Instagram ni me interesa, porque como tengo mi vida tan ocupada en la gente que realmente lo necesita, es que no me alcanza las horas. Entonces no voy a sufrir con lo que gozan los demás, que les gustan estar viviendo en el cotilleo y metidos en las redes sociales, que al final, para bien o para mal, están para desestabilizar cualquier relación humana, así sea familiar, de amistad, de amigo, de sistema, están para eso, porque con la situación que ha vivido Cuba, fíjate si hemos tenido familiarmente unos encontronazos que, bueno, que al final tú dices, bueno, no le voy a echar la culpa a la persona que desconoce cómo funcionan las redes, no le voy a echar la culpa. El tema de Cuba es un antes y después de cara a esta situación, y ya te digo que lo del tema de las redes sociales, mucha gente enfocada, solamente viviendo ese día a día, se están envenenando, es decir, hay una frase que dice que 1000 mentiras dichas se convierten al final en una verdad. Entonces la gente se cree todo lo que hay por ahí rulando en contra de Cuba, y bueno, y por eso se envenenan la sangre. Pero bueno, poco a poco, yo creo que tarde o temprano. Sumamos ahora también a Raquel, y bueno, decíamos que sois personas posicionadas políticamente, sufrís acoso o agresiones por este compromiso, ¿no? Ese compromiso, decíamos antes, también vinculando el sesgo de género, ¿no? Al final estar comprometidas, ¿no? Públicamente tener un papel y además ser mujeres, pues me imagino que se añade, ¿no? Dificultades a esta situación. Sí, precisamente. A ver, hay matices que hay que diferenciar. En Cuba a los cubanos nos pasaba algo. Nosotros antes, hasta hace una década, no teníamos internet. Y yo voy a echar un poco la culpa a la fobia esta de que ahora tenemos internet, tenemos posibilidad de estar en las redes sociales, que bueno, como decía la compañera, las personas se pueden expresar más y pueden sacar más a la luz sus opiniones, ¿no? En el caso nuestro, yo como persona, como cubana, como inmigrante que tengo un posicionamiento al lado de la revolución cubana, me defino revolucionaria, no me defino comunista, porque además comunistas yo pienso que no hay, y procedemos de una sociedad donde todavía está intentando construir el socialismo, porque tampoco somos socialistas como se dice netamente, estamos construyendo una sociedad socialista, donde en esa sociedad, por supuesto, hay muchos errores, muchos aciertos, pero muchos también aciertos que van a favor de generar igualdad de oportunidades, ¿no? Y, por ejemplo, una sociedad también donde hay un poco más de justicia social, a veces en comparación con países del primer mundo. Que tenemos acoso, que tenemos agresión en las redes sociales, incluso verbal y a veces hasta personal también. Sí, eso yo lo llevo como que va con el paquete, ¿no? Nos toca, siempre van a intentar todo lo que sea
un posicionamiento al lado de la Revolución Cubana de tergiversarlo, endemoniarlo, ridiculizarlo en muchos casos y en muchos casos justificar la posición que pueda tener cualquier persona a favor. A mí me llama poderosamente la atención, sobre todo, esa cantidad de personas que tratan de desacreditar, ¿no?, por las redes sociales y por todo los sistema mediático, que ya sabemos quién manda en el sistema mediático actual, manda el poderoso, el que tiene dinero. Y lo que me llama la atención es que en sociedades que se autoproclaman demócratas, donde todo el mundo puede decir, hacer y decidir lo que le da la gana, porque viven una democracia, pero que en esta propia democracia, también llamada como se llama, tú no puedes opinar, ni posicionarte políticamente, ni tener una opinión, porque tú tienes que repetir lo que dicen los otros, del otro lado. Cuando tú no dices, o tú no te posicionas, o sencillamente no es una posición política, porque ahora mismo el posicionamiento por la suspensión del bloqueo no pienso que sea política, pienso que es una posición humana, humanitaria, y que hay un derecho a reclamar la suspensión del bloqueo. Sin embargo, te tildan de comunista, de esto, de lo otro. Y realmente yo pienso que es una campaña brutal en contra de las personas que no digan lo que ellos dicen, que no piensen como ellos piensan, y lo que tratan es de aniquilarte, de ponerte en una posición como que eres minoría, como tú te tienes que echar para atrás y tienes que callarte, porque lo que tú dices no tienes razón y lo que yo digo sí tiene razón. Yo siempre he dicho, yo soy guerrera, pero además soy mala guerrera. Digo mala porque basta con que tú me quieras obligar a algo para yo decirte que no. Entonces, desde esa posición, yo defiendo en lo que yo creo, sencillamente, otro que defienda lo que cree, y aquí, como se dice, cada cual piensa lo que quiera. Que te agredan, que te insulten, que te pongan, como digo yo, cartelitos, pues da igual. Aquí todo el mundo tiene la opinión de expresarse y de luchar por lo que cree y lo que tiene fe. Yo tengo fe por esa revolución y voy a seguir defendiendo esa revolución. Al margen de lo que yo siempre digo, estamos en un proceso actual de perfeccionamiento económico, en una batalla económica que el país tiene que librar, y de muchos cambios, como decía la compañera, de muchos cambios, de muchos análisis, de muchas ganas de tirar para adelante, de hacer las cosas bien, de escuchar a diferentes generaciones, que son las generaciones que hoy están haciendo reclamos, no son las mismas que reclamaban hace 20 ni 30 años, pero yo vuelvo a decir lo mismo, hay agradecido que seguimos optando por un posicionamiento político al lado de alguien que creemos, y habrán otros que no creen, y es defendible y es respetable, pero cada cual que por favor no dejen pensar lo que queremos pensar y decir lo que queremos decir, ¿no? Yo por ahí es que lo veo, no lo veo de otra forma. ¡Abajo el bloqueo!